Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con los temas que habíamos revisado en la clase anterior. Acá tenemos el aula. Les comento y les recuerdo también que cada una de las clases es grabada. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora específicamente cómo y dónde pueden ustedes encontrar las diferentes grabaciones. ¿Ya? Primero, acá están los apuntes que vamos a ir, que ustedes pueden ir revisando. La verdad es que por lo general en las clases yo prefiero ir haciéndolo como un poco más, como más práctico, con más ejercicios, ¿ya? Pero aquí está todo ordenado, si quieren ir un poquito más lento, también está todo ahí, ¿ya? ¿No se ve en la pantalla? Ahí hay algo medio extraño, porque en principio debería verse. Salvo que estuvieras, por ejemplo, el celular o un tablet, ¿ya? Está haciendo compartida la pantalla. Voy a mandar una pregunta para que me confirmen, ¿ya? Miren, esta pregunta que les voy a mandar ahora es para decir lo siguiente. Si es que ustedes pueden ver lo que estoy compartiendo ahora, que sería la pestaña docencia online del aula virtual, pongan sí. Si no ven nada, pongan no. Si bien acá ha habido conferencias, cátedra, grabaciones, cátedra, apuntes. Ya. Sí, entra nomás y todavía no voy a comenzar. Estoy en la fase de explicarle más o menos dónde están las cosas, pero es lo mismo que les he comentado, creo que en la otra clase también. ¿Ya? Entonces, como le estaba diciendo, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Que en la pestaña Docencia Online ustedes pueden encontrar el enlace a la videoconferencia con la cual ingresaron acá, ¿cierto? Si alguien no participó en la clase y está viendo el video, bueno, acá podría entrar a las demás clases. Y tenemos, ¿cierto? Que acá está la lista de reproducción. Le damos clic y aquí vamos a ir, de hecho le vamos a dar clic bien, y ahí vamos a ir a la lista del curso. Me dice Sebastián una duda. Sí, dime nomás. ¿Ya? Escribe nomás. Mientras tanto les comento que acá están las clases. Tenemos solamente la de presentación de momento y la clase de la semana pasada, ¿cierto? Aquí va a quedar después, yo creo que a los pocos minutos, la otra clase. Al menos en el día de hoy sin ninguna falta ya. Y tenemos también acá, en esta carpeta, el apunte que generamos en la clase pasada. Me dice que no te sale la clase en el horario, pero estás inscrito. Qué raro. Y si tú, por ejemplo, entras al navegador, entras como alumno, ¿te aparece el curso? Por ejemplo, déjame ver si puedo entrar como alumno, a pesar que a mí no me muestra nada ya. Eso es raro. Eso es raro, sí. Ah, tú entrarías, por ejemplo, algo así. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Mm? ¿Te fijas? Te debería salir acá los cursos, ¿ya? Si obviamente si tuviera los cursos en este caso. Eso es extraño. Deberías cuestionar en docencia, consultarles a ellos, porque puede que quizás te tengan inscrito en algún paralelo diferente y cosas por el estilo. ¿Ya? Así que para que chequeen, porque a veces suceden cosas así que uno se inscribe, por ejemplo, en un paralelo de un curso y a veces lo cambian y uno no se da cuenta. ¿Ya? Así que para que chequeen. Especialmente en primeros años tiende a suceder, porque como que nivelan las inscripciones. ¿Ya? Entiendo. De todas maneras, por si acaso la clase está grabada, la puedes revisar. Y en principio lo de hoy día podríamos decir que autocontenido. Igual voy a hacer una recapitulación para que así estemos todos en la misma línea, ¿ya? Como les decía, los apuntes están acá en esta carpeta. Ahí los dejo todos. Y vamos a empezar a revisar justamente ese apunte, ¿ya? Para recapitular lo que hicimos. Lo he cargado como 2 veces, 3 veces creo ya. Ahí. Primero, ¿qué hicimos la clase pasada? Partimos revisando lo que son los sistemas numéricos posicionales. Tenemos el sistema decimal. Acá estaríamos viendo un ejemplo del número 367 en base 10. Ese numerito que pongo ahí es solamente para indicar la base del sistema. ¿Ya? Si es en este caso decimal, lo vamos a indicar con la base 10. Vemos también que el dígito de más a la izquierda es el más significativo, el que tiene más relevancia, que si por ejemplo se perdiera, haría que prácticamente el valor del número dejara de tener sentido, ¿cierto? Sin embargo, este otro de la derecha es menos significativo por el hecho de que si se cambia, por ejemplo, de 366 a 365, a 68, ¿ya? Incluso a 61, a pesar de que habría un error, no sería un error tan importante. ¿Ya? Sería más, podríamos decirlo así, más reparable el tema. ¿Ya? Por eso se dice que es menos significativo. Y si nosotros queremos descomponer ese número, simplemente lo que hacemos es, en base a la posición en que se encuentra el dígito, por ejemplo, acá vemos que el 7 le vamos a poner acá un 0 abajo, acá un 1 abajo al 6, acá un 2 al 3. ¿Pero qué son esas cosas? En realidad son los exponentes
que le corresponden según su posición. De forma que si nosotros queremos, por ejemplo, representar el valor o en realidad descomponer este número, decimos, primer dígito, el 3 por la base del sistema, que sería 10, que lo pusimos acá, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería en este caso un 2, más el otro dígito por la base del sistema, que es 10, elevado al exponente que le corresponde según la posición. Y por último, el 7, ¿cierto? Que es este último dígito, por la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según la posición. Claramente aquí esto sería 1, ¿cierto? 10 elevado a 0, pero más que nada me interesa que esto se quede claro porque es como nosotros podemos convertir a decimal después cualquier otro sistema. ¿Qué otro punto es importante acá? El hecho de que esto va a representar obviamente a las centenas, ¿cierto? Vamos a multiplicar en este caso el 3 por 10 elevado a 2, nos va a dar que finalmente un 300 que estamos sumando ahí. Acá representamos a las decenas, ¿cierto? Nos quedan 60 en esta parte. Y acá las unidades, nos queda simplemente 7. Obviamente si nosotros sumamos, nos va a dar directamente 367 y no cambia nada. Nosotros vamos a decir en realidad que no sirve para nada. Pero nos sirve porque después, si es que estamos trabajando con otro sistema, como por ejemplo el sistema binario, vamos a poder convertirlo a decimal de la misma forma, ¿ya? Así que si tenemos, por ejemplo, el 1011, que está en binario, ¿ya? Que va a tener base 2, nosotros acá habíamos estado trabajando la clase pasada con esta tabla, donde identificábamos todos los dígitos, por ejemplo, el decimal, la base, decíamos que la base o radix, que es simplemente un sinónimo, va a ser igual siempre a la cantidad de dígitos. ¿Ya? Ustedes pueden comprobar que en binario tenemos que la base es 2, la cantidad de dígitos es 2. También después vimos el octal, donde teníamos del 0 al 7 como dígitos. También la base en este caso era igual al número de dígitos, que sería 8. Y por último, hexadecimal, ¿cierto? Donde teníamos 16 como base y claramente 16 dígitos, ¿cierto? Después del 9 venía la A, la B, la C, la D, la E, la F. No estaba la CH porque esto es en alfabeto inglés. Y el valor de cada una de esas letras o dígitos, ¿cierto? Se corresponde a 10, 11, 12, ¿cierto? Hasta llegar al 15. No confundirse y pensar que la F es el 16, porque no, va del 0 al 15, ¿cierto? ¿Y cómo convertíamos entonces a decimal? Simplemente de la siguiente manera. Tomamos el dígito, lo multiplicamos por la base del sistema, que en este caso es 2, y lo elevamos al exponente que le corresponde según la posición, ¿cierto? Aquí sería 2 elevado a 3, más el otro dígito por la base del sistema elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería 2, más el otro dígito que es 1 por la base del sistema que es 2, ¿cierto? Elevado al exponente que es 1. Y por último, más 1 por 2 elevado a 0, ¿cierto? Que sería el exponente que le corresponde según esa posición en que se encuentra. Desarrollamos todo y nos da en definitiva que va a ser un 11. 11 en base 10 vale decir en decimal, ¿cierto? Ese es el procedimiento y claramente hicimos lo mismo que acá arriba. Por la sola diferencia de que en ese caso lo que hicimos fue simplemente dejar el número tal cual como estaba, ¿cierto? Acá obviamente pasamos de binario a decimal, lo cual es mucho más práctico, ¿cierto? Si nosotros desarrollamos esto mismo acá, vemos que en realidad se hace exactamente lo mismo, solamente que tenemos más exponentes. Tenemos, ¿cierto?, desde el 0 hasta el 7, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Ahí lo desarrollamos en la clase pasada, ¿cierto? Y le fuimos dando los pesos. Pueden notar estos números como que tienen algo como que nos resulta familiar, ¿o no? Como que 1, 2, 4. Bueno, aquí nos saltamos porque había un 0, ¿cierto? 16, aquí había otro 0, ¿cierto? 64, 128, ya. Como que en alguna parte lo escuchamos alguna vez. Si sumamos todo eso, nos queda en definitiva que va a ser 215, el número que estaba siendo representado en binario. También, otra observación que yo les dejaba en esa clase es que para el caso en que tuviéramos, por ejemplo, acá un número 367,52, esto estaría, por ejemplo, en decimal, ¿ya? Podría estar en octal también. Vemos que los exponentes que corresponden son, a partir de la coma hacia la izquierda serían 0, 1, 2, 3, y así seguiríamos avanzando hasta lo que queramos, ¿cierto? Y para la derecha de la coma sería -1, -2, -3, -4. Y podríamos comprobar que el número se va a corresponder. Después de eso, seguimos con el sistema octal, hexadecimal. Hasta acá, si alguien tiene alguna duda, por favor escríbame, ¿ya? Yo les voy a preguntar si se va entendiendo. ¿Ya? Hoy día voy a hacer quizá una recapitulación un poquito más larga que en las clases posteriores, pero más que nada porque entiendo de que algunos todavía no han participado en la clase, o en el caso que me contaba Sebastián, estaba como inscrito como en otra, no sé, no le parecía el curso inscrito, o algo por el estilo. Pero en principio, más o menos, para saber si se va entendiendo, ¿ya? Obviamente aquí voy más rápido porque esto lo mismo en toda la clase pasada. En octal lo mismo.
367, ustedes pueden ver que los dígitos son los mismos que en el caso original que teníamos en decimal. Pero el hecho de que esté en octal implica que es otro número, ¿cierto? Así que si lo desarrollamos ahora tomando la base de 8, elevando acá al exponente 2, porque tenemos el 3 justo en esa posición, más 6, que es este dígito, por la base del sistema que es 8, elevado a 1, que sería el exponente que tiene en esa posición. Y por último más, el 7 por la base del sistema que es 8 elevado a 0, nos va a dar que es un 247, ¿cierto? También les había comentado yo en esa clase que, la clase pasada, que ocupábamos en binario, por ejemplo, el 0 y el 1, simplemente porque los sistemas digitales ocupamos para representar en este caso esos dos símbolos, el 0 y el 1, lo que sería una ausencia de una tensión y la presencia de una tensión, ¿ya? Que podría ser, para el caso de una lógica que es la más comúnmente utilizada, 0 volt asociado al 0 y 5 volt asociado al 1. ¿Ya? Así de simple, ¿ya? Ese es el motivo, que ocupamos en este caso solamente dos símbolos para representar los diferentes niveles en un sistema. Y en Hexa lo mismo. Ahora recuerden que, por ejemplo, la A se representa con un 10, la F con un 15, ¿cierto? Y aplicamos exactamente el mismo procedimiento. Podemos ver así que este número, el 1AFF, sería simplemente 69, o perdón, 6.911, ¿cierto? En base 10. Aquí teníamos la tabla que yo les estaba comentando, ¿ya? Y habíamos quedado en lo siguiente. Habíamos quedado justamente en cómo nosotros podíamos convertir un número de decimal a binario, porque hasta ahora todo lo hemos llevado a decimal, ¿cierto? Y obviamente en algún momento queremos convertir a otro sistema. Así que lo que hacíamos era elegir alguna de estas dos alternativas. La primera opción era intuitiva. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Simplemente lo que nosotros hacemos es esto. Es decir, si yo sé que un 1, por ejemplo, en esta posición va a quedar multiplicado por 2 elevado a 0 y que por tanto va a pesar 1, ¿cierto? En el valor final del número. Y sé que, por ejemplo, un 1 en esta posición va a quedar multiplicado por 2 elevado a 3 y que de esa forma va a estar aportando 8 al valor del número, ¿cierto? Nosotros podemos ver que en cada una de las posiciones vamos a tener uno de esos pesos, ¿cierto? Vamos a tener que acá, por ejemplo, un 1 en esta posición va a valer 1, en esta posición un 1 valdría 2, acá valdría 4, aquí valdría 8, en esa 16, después la siguiente 32, 64, 128, 256, 512, ¿cierto? 1024, y así podemos seguir hacia adelante, ¿cierto? De ahí vienen estos números que ustedes probablemente habían escuchado antes. Y, en definitiva, una vez que tenemos eso claro, podemos nosotros entonces decir, ya, si yo quiero formar el 25, que no es un número tan grande, ¿cierto? Podría empezar a tantear acá, ¿cierto? Por eso es que es intuitivo. Y decir, si pongo un 1 en esta posición, vemos que no nos sirve porque quedaría multiplicado por el 2 elevado a 5, vale decir, aportaría 32 y nos pasaríamos. No, no nos sirve el 32 ahí. Sin embargo, si ponemos un 1 acá, vamos a tener 16. Ya nos está faltando un poco para poder formar el 25. Pongamos un 1 ahí. Vemos que ahí tenemos 16 más 8, nos da 24. Por tanto, nos bastaría simplemente agregarle 1. Por lo cual tendríamos entonces que poner un 1 en esta posición. ¿Ya? Y con eso formamos entonces el 25. Si yo quisiera formar, por ejemplo, el 26, no habría puesto el 1 acá, ¿cierto? Lo habría puesto ahí. Y este hubiera sido un 0. ¿Ya? Y con eso tendríamos el 26. Como pueden ver, esto obviamente para números pequeños igual es más, obviamente, más fácil de realizar. Si el número fuera más grande, quizás no lo es tanto. Por eso es que se requiere una forma alternativa. ¿Ya? Pero en definitiva, este número que formamos acá, el 11001, en binario, ¿cierto? Se corresponde justamente al 25 en decimal. ¿Ya? Y por eso se dice que lo hicimos intuitivamente, simplemente poniendo 1 donde nos parecía mejor para así formar el número. ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Que lógicamente lo estoy viendo un poquito más rápido porque fue algo que revisamos en la clase pasada, pero me interesa que esté claro. ¿Ya? Si es que por ahí no se entiende muy bien, de todas maneras les recomiendo que puedan revisar la clase anterior donde ahí nos tomamos más tiempo para explicarlo, ¿ya? Y ahora vemos lo que sería la opción sistemática, que esta la voy a replicar nuevamente, ¿sí? En realidad no me cuesta nada hacerlo. Déjenme ver, abrir acá en Microsoft Whiteboard. Voy a dejarlo en otra ventana por mientras que se abra, que se pone como medio lento para abrirse. Y no es la culpa del computador, sino que el Whiteboard que es medio lento. Ya. Entonces, vamos a ver si encuentro la clase justa que hicimos ese día. Debería ser esta clase, a ver, del día 13. Digo 13, 17. Fue el miércoles, sí, esta clase.
Y aquí lo desarrollo nuevamente para que así terminemos de recapitular toda la clase, ¿ya? Wow, me aceleré mucho. Ahí sí. Ya, vamos a dejar en 100 y lo hacemos de nuevo, miren. Déjenme buscar por acá. Bueno, si no, boto las hojas que tenía ahí. Ahí estamos bien. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? De la siguiente manera, miren. Vamos a tener acá que anotar el número que queremos convertir, en este caso 25, la base del sistema a la cual queremos llegar, que para nosotros va a ser en este ejemplo, o era en este ejemplo, 2. Así que comenzamos. Decimos entonces, vamos a dividir el número que tenemos acá en la base del sistema, ¿cierto? Vemos que el 25 dividido en 2 nos va a dar 12, algo, ¿cierto? 12,5, si no me equivoco, ¿cierto? Ponemos el 12 acá, ¿ya? Y vamos a dejar el resto acá. Claramente nosotros si multiplicáramos el 12 por el 2 nos da 24, ¿cierto? Y nos sobra ese 1, ¿sí? Después de eso, ¿qué hacemos? Y para que lo vean igual por si acaso, alguien tuviera dudas. Ahí. Nos quedaba 12 y nos sobraba 1, ¿cierto? Ese 1 se fue para acá y el 12 quedó simplemente acá. El cociente y el resto, ¿cierto? Después el 12 lo dividimos en 2. Nos va a quedar, por tanto, 6 y nos va a sobrar 0, ¿cierto? Porque está perfectamente contenido el 2 en el 12. Seguimos. Ahora el 6 lo dividimos en el 2. Y nos queda entonces 3. Nos queda nuevamente 0, ¿cierto? Porque tenemos que en este caso el 2 está perfectamente contenido en el 6. Continuamos ahora con el 3. Lo dividimos en el 2 y vemos que va a estar el 2 contenido solamente una vez, ¿ya? Y nos va a sobrar 1, ¿sí? Porque claramente acá 3 dividido en 2 va a ser 1 con un resto de 1. Más arriba. Un resto de 1, ¿cierto? Seguimos. Y aquí mucho cuidado, porque decimos entonces 1 dividido en 2. Nos va a quedar 0, porque claramente el 2 no está contenido en el 1, y nos va a sobrar ese 1. Cuando terminamos, ustedes pueden suponer que de hecho terminamos cuando llegamos al 0. Cuando finalmente nos da 0 acá, ahí hemos finalizado. Y lo que nos queda ahora va a ser justamente la representación, en este caso en el sistema que queramos llegar, que en este caso es binario, ¿cierto? Del número que teníamos acá. Vale decir, el 25 en base 10 va a ser igual a esta representación, ¿ya? Por eso trabajamos hacia la izquierda para que nos quede ordenado. Ya. ¿Se entiende lo que acabo de recapitular? Ya. Muy bien, entonces. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense bien que yo cada vez que fuimos desarrollando esto, yo les iba diciendo, buena pregunta, Carlos, que aquí anotábamos la base del sistema al cual queremos llegar. Pero eso implica que no solamente podemos trabajarlo con el 2, podríamos poner el 8, podríamos poner el 16, e incluso podríamos poner cualquier otra base. Podríamos poner la base 7, que no la hemos trabajado porque en realidad no se utiliza mucho, la verdad. Sin embargo, es totalmente válido poder realizarlo así. Así que lo que vamos a hacer ahora es representar otros números. Vamos a ver algunos ejemplos de esto mismo, ¿ya? Voy a abrir un nuevo documento, acá. Le vamos a poner clase 2, porque es oficialmente la clase 2. Ahí. La acepté al 100%. Clase 2. Y vamos a continuar justamente lo que habíamos quedado. Estamos a lunes, ¿cierto? Lunes 22. 22 del 3 del 2021. Y tenemos esto. Ahí. Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio directamente para ver cómo vamos a trabajar en los casos que quisiéramos convertir a otro sistema. Y de plano yo voy a trabajar, por ejemplo, a la base 7. ¿Les parece si representamos el 25, pero ahora en base 7? Vamos a ponerlo así. Y ya lo estoy notando. Ya. Ahí. Pero en base 7. Dije en base 7. Quería decir en base 8. Me quedé pegado con el 7 del ejemplo que di anteriormente. ¿Ya? Y lo que hacemos entonces es lo mismo. ¿Ya? Vamos a partir acá. Yo voy a usar la regla para que nos quede bien derecho. Y vamos a tener entonces ahí. Ahí. Vamos a poner por acá. Y vamos a partir. Recuerden que vamos a anotar el número que queremos convertir, en este caso el 25, justamente en la esquina inferior derecha, ¿cierto? Donde partimos. Por acá.
25. Después de eso anotamos la base a la cual queremos llegar, acá arriba, que sería el 8. Y ahí podemos empezar a trabajar. Vamos a ver qué nos queda. Vamos a ver qué nos queda. Debería hacer pocas operaciones en general, así que vamos a poner esto por acá para tener la calculadora y poder verlo más a mano ya. La calculadora, ahí está. La calculadora, ¿dónde salió? Siempre sale la otra ventana. Aquí va, la vamos a traer. Ahí, ¿ya? Partimos. 25 dividido en la base del sistema al cual queremos llegar, que sería en este caso 8. Nos da 3,125. Ya, anotamos el cociente. Lo anotamos ahí. Lo voy a poner en negro. Simplemente porque podemos hacerlo así. Ya. 3. Ahora le vamos a quitar lo que sería el cociente, el 3, la parte entera. ¿Ya? Y nos quedamos con el 0,125. Y aquí uno podría decir, pero bueno, ¿y entonces qué resto voy a poner? Vamos entonces a multiplicar por el 8. Multiplicamos por 8 y vemos que nos da. Nos da simplemente 1. Tampoco como que fuera 100% necesario hacer eso, pero es muy práctico. Claramente 3 por 8 sería 24, más el 1 sería 25, ¿cierto? Luego decimos 3 dividido en 8. Claramente el 8 no está contenido en el 3, así que nos va a quedar simplemente 0, ¿cierto? Vamos a terminar bien rápido en realidad. Porque es un número que tiene una base que es mucho más grande que el 2, que era el caso que vimos anteriormente, ¿cierto? Sin embargo, podemos convertir igual. Quizás acá incluso nos convenía trabajar de forma intuitiva, pero en realidad esto es bien rápido. Así que nos queda 0, porque no está contenido el 8 en el 3, ¿cierto? Y nos sobran los 3. ¿Ya? De esa forma, el número que vamos a usar para representar al 25, ¿cierto? En decimal, pero ahora en octal, sería simplemente el 31, que es lo que nos queda ahí. ¿Ya? Así que sería, por lo tanto, vamos a tener o en realidad, que 25 en base 10 va a ser igual a el 31 en octal. Fíjense que la diferencia no es tan grande, ¿cierto? Pero aún así se representa diferente. Ahora, yo les voy preguntando por acá, así que se va entendiendo. Ustedes van poniéndole que sí, que no, más o menos, para que así tener una guía respecto a si me van siguiendo la idea, ¿ya? Como pueden ver, exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué nos cambió un poco? El hecho de que ahora el resto quizá no fue tan directo de obtener, ¿cierto? Pero se puede hacer de todas maneras. Vamos a ver otro ejercicio. Este va a ser un ejemplo, en realidad, donde vamos a trabajar con hexadecimal para que sea más entretenido y vamos a hacer un número bien grande, ¿ya? Para que ustedes vean el hecho de que esto nos sirve bastante. Y cuando digo un número bien grande, voy a exagerar un poco. Vamos a poner el 74.300. Ustedes escriben los últimos dos números. Escriban un número cualquiera en el chat. Cualquiera. Obviamente desde el 0 al 9 en este caso. Ya. ¿Qué número se le ocurre? Si no, le voy a dejar solamente uno. Vamos a quedar con... Ya, me pusieron el 5. ¿Alguien más quiere poner otro número acá? Porque va a ser 74.350 y algo. Otro dígito. 8 ya. Perfecto. Y ese número que está ahí, esto está en decimal, nosotros lo vamos a llevar ahora a octal. Perdón, a hexadecimal. Ahí. ¿Ya? Así que vamos a trabajar de la misma manera. Y de hecho, vamos a ver si reciclamos acá. Vamos a reciclar un poquito. Ya, vamos a reciclar un poco acá. Lo vamos a alargar ahí. A ver qué tantas operaciones serán. No creo que tantas, pero igual. Para que no nos falte. Y ahí vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar anotando nuestro número, después poniendo la base del sistema al cual queremos llegar, ¿cierto? Aquí sería el número del 74.358. Ponemos la base del sistema, que es 16, y aquí podemos empezar a trabajar, ¿ya? Voy a dejarle espacio a la calculadora para que así podamos ir haciendo todo el procedimiento, y me interesa que se entienda bien. Vamos a mover esto para acá, y ahí podemos empezar a trabajar sin problema. Comenzamos. 74.358 dividido en 16. Y vamos a ver cuánto nos da. Nos dio 4.647. Anotemos el 4.647. 4.647. Ahora le quitamos la parte entera, ¿cierto? Los 4.647. Y nos va a quedar únicamente la parte fraccionaria, ¿cierto? Que sería ese 0,375. Multiplicamos por
la base del sistema, que es 16, y nos da 6. Ese es el resto, lógicamente. Es lo mismo que podríamos hacer si multiplicáramos este número por ese número, ¿cierto? Y si lo quitáramos al número original, ya nos daría el resto. Pero esto es más práctico si me preguntan a mí, ¿ya? Pero el otro es totalmente válido. Nos quedó ese resto de 6. Seguimos. Vamos a tomar ahora el 4647 y lo vamos a dividir por 16. Nos queda 290. Fíjense que se achicó bastante, ¿no? 290. Hacemos exactamente lo mismo. Le quitamos la parte entera, vale decir los 290. Nos quedó solamente la parte fraccionaria y multiplicamos por la base del sistema, que es 16. Nos queda 7. Este número fue inventado, así que no sé cuál va a dar, pero vamos a verificar ahora ya. Después de eso, seguimos. Cerramos acá y vamos a tomar el 290. Le vamos a entonces o lo vamos a dividir por 16. 290, voy a borrar acá primero. Dividido en 16. Y nos da 18,125. Le ponemos el 18 acá. Y le quitamos, ¿cierto?, la parte entera. Le quitamos el 18. Multiplicamos por 16 y nos queda 2. Y por último, nos va a quedar el siguiente número. Ahí. Dividimos entonces ahora el 18 en el 16. Claramente va a estar contenido una vez. Nos va a quedar entonces 1. ¿Ya? Y nos va a sobrar, ¿qué cosa? Nos van a sobrar 2, ¿cierto? Porque 18 dividido en 16 va a ser 1 con un resto de 2. Ya no hacía falta la calculadora para eso. Y por último, 1 dividido en 16. Claramente el 16 no está contenido en el 1, así que nos va a dar 0. Vamos a llegar, por tanto, al final de la operación y nos va a sobrar ese 1. ¿Sí? Y estaríamos ok. Y miren, nos alcanzó justo la recta, ni que lo hubiera calculado antes. ¿Ya? Así que, por tanto, nuestro número va a ser el siguiente. Va a ser 74.358 en base 10. Va a ser igual a este número. Al 1, 2, 2, 7, 6, pero en base 16. ¿Ya? Se redujo, ¿no? La verdad es que no se redujo mucho en dígitos porque igual era un número bastante grande, ¿ya? Pero podemos comprobar si es que es correcto lo que hicimos. Comprobación. Claramente, les pregunto a ustedes lo siguiente, miren. ¿Qué pasaría si acá, por ejemplo, nos quedaba de repente, no sé, un resto de 15? ¿Qué habrían hecho si no hubiera quedado un resto de 15? Me lo pueden comentar por audio, me lo pueden escribir en el chat. ¿Qué habría pasado si es que no hubiera quedado un resto de 15, por ejemplo, en un número así? En una operación. ¿Qué habrían puesto? ¿15? ¿O habrían puesto algo diferente? Ya. Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando con hexadecimal, pasa lo siguiente, miren. Cuando trabajamos con hexadecimal, si es que nos queda un resto que sea, por ejemplo, entre 10 y el 15, que podría haber sucedido, ¿cierto? Nos tendríamos que tomar ahora estas letras. Tendríamos que usar los dígitos, ¿cierto?, de hexa. Y poner la A, poner la B, poner la F, a que corresponda, ¿ya? Tengo un ejemplo por ahí de otra clase, a otro curso que les voy a mostrar. En un momento apenas terminemos de comprobar, ¿ya? Para que así vean cuándo aparecen las letras cuando estemos haciendo esto mismo, ¿ya? Porque justo acá no se dio, pero se podría dar, ¿ya? Comprobamos. Lo vamos a hacer a la calculadora. De hecho, lo vamos a hacer bien rápido nomás. Vamos a multiplicar cada dígito, ¿cierto? Nos va a quedar entonces algo así. Voy a anotarlo acá. 12.276, pero esto es en base 16. Va a ser, por tanto, la siguiente operación. Va a ser 1 por 16 elevado a A. Aquí vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4. Por tanto, va a ser elevado a 4. Va a ser más el 2 por 16 elevado a 3, ¿cierto? Que le corresponde según su posición. Más el otro 2, pero va a estar multiplicado en este caso por 16 elevado a 2. Y más el 7 por 16 elevado a 1, en realidad no había mucho que poner ahí, ¿cierto? Y por último, más ese 6, que en realidad queda multiplicado por 16 elevado a 0, que es 1, ¿cierto? Lo dejamos anotado por mientras. ¿Ya? Así que en definitiva el resultado vamos a ver cuál es. Resultado. Acá lo ponemos, vamos a poner ahí, y lo trabajamos.
va a ser 16 elevado a 4 más 2 por 16 elevado a 3 más después el 2 por 16 elevado a 2, ¿cierto? Que sería lo que está ahí. 2 por 16 elevado a 2. Y más viene ahora el 7 por 16. 7 por 16. 16, digo. Más el 6. Nos da 74.358, que debería ser exactamente lo que calculamos recién. O sea, el número original, ¿cierto? Ahí. Y que eso estaría en base 10. Como pueden comprobar, nos dio sin ningún problema, ¿cierto? Y me preguntaba Carlos si es que es 0 y se conserva. La verdad es que el único 0 que nos aparece acá y que es relevante es este, que es cuando finalizamos, ¿ya? Si nos aparece, por ejemplo, el 0 ahí, terminamos. Y acá arriba los restos nos podría dar, déjame pensar, sí nos podría dar 0. No habría inconveniente, ¿ya? Pero si nos quedaban números, como le decía, del 10 hasta el 15, nosotros poníamos letras, ¿cierto? Porque estaríamos tratando de llegar a la representación en hexadecimal. Y justamente ahora les voy a mostrar un ejemplo, que voy a ver si me lo robo de otra clase. Oh, perdón, lo voy a tomar prestado. ¿Dónde podrá estar? En esta clase yo creo. Esta clase de otro curso, que también vemos temas similares. Pero ahí justo el que inventé me parece que nos dio así. Ah, no, esta no. Esta es la clase de nosotros. Tendría que ser esta clase de acá, si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos a ver si es que nos queda lo que yo les decía. Estoy avanzando rápidamente hasta el punto donde ya hicimos uno. Acá tenemos uno, miren. Este ejemplo está perfecto. Lo vamos a recortar y lo vamos a llevar a nuestro documento. Y me lo voy a dar completo ya, así que ahí está. Voy a hacer una especie de autoplagio, digo. Pero solamente para efecto de que tengan un ejemplo adicional. Y ahora nos vamos para acá. Que la clase que estamos haciendo es esta, ¿cierto? Ahí. Y volvemos al día lunes 22 de marzo. Ya, y aquí vamos a pegar ese ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Miren, fíjense bien que lo que se fue haciendo es lo mismo. Teníamos, ¿cierto?, el 4109 y queríamos llevarlo a hexadecimal. Pusimos el número ahí, el número que ustedes ven, ¿cierto?, el 4109. Lo dividimos en 16 y nos quedó 256. Pero quiero que ustedes vean la dinámica y vean cómo fue. 4109. Lo dividimos en 16. Nos quedó el 256, que está anotado ahí, ¿cierto? 8125. Le quitamos la parte entera, vale decir el 256. Nos quedó ese 0,85, perdón, 0,8125. Así que para obtener el resto lo que hacemos es multiplicar por 16, que es la base del sistema. Nos quedó 13, ¿ya? Y en el momento que nos quedó 13, ahí nosotros decimos, si nos quedó 13, vamos a ver qué ponemos ahí. Como estamos en hexa, podemos ir desde el 0 al 9, después viene la A, la B, la C, la D, la E y la F. Pero claramente este A que aparece acá es representado o representa el 10. El B el 11, el C el 12, el D el 13, el E el 14 y por último el F el 15, ¿cierto? Así que si nos dio 13, que era lo que nos había dado acá, miren, ahí, tendríamos que poner entonces la D. Ponemos la D justamente ahí. Después de eso continuamos. Continuamos trabajando, tomamos el 256 y lo dividimos ahora en 16. 256 dividido en 16. Y nos queda 16. El 16 que está acá, obviamente al dividir 256 en 16 nos dio que estaba perfectamente contenido. Así que nos quedó un resto de 0. ¿Ya? Después de eso, el 16 dividido en 16, claramente va a estar contenido una vez. También está perfectamente contenido, así que nos queda 1 y 0. Por último, para poder terminar, tenemos que dividir el 1 en 16. Eso nos va a quedar, lógicamente, 0, porque no está contenido ninguna vez el 16 en el 1, y nos va a sobrar el 1.
¿ya? Así que nos queda entonces el 0, terminamos, ¿cierto? Y aquí nos queda el 1. No se olviden de esta parte porque a veces pasa como que lo truncan antes, ¿ya? Y no, tenemos que llegar hasta que nos quede 0 con el resto correspondiente. Así que en definitiva el número que representa en este caso al 4109 va a ser el 1000D, o en realidad el 100D, para ser más precisos, ¿ya? ¿Se entiende ahora a qué me refería con eso de que si nos quedaba un resto que fuera superior al 10 o al 9, ¿qué hacíamos? Simplemente eso. Reemplazar por el número que le corresponda, ¿cierto? A ese dígito, ¿ya? Que van, recuerden, desde el 0 hasta el 15. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Ahí me robé el ejercicio y no sirvió, así que estamos bien. Ahora, acá uno podría preguntarse, bueno, ya sabemos cómo convertir a decimal, porque simplemente le dábamos los pesos, ¿cierto? Vimos cómo nosotros podíamos convertir de decimal a, por ejemplo, binario, de decimal a octal y de decimal a hexadecimal, que es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? En dos ejemplos. Pero, ¿qué pasará si yo quiero convertir entre los sistemas? Por ejemplo, si yo quiero convertir entre binario, octal y hexadecimal, ¿qué hacemos? Justamente lo vamos a ver ahora, ¿ya? Conversión, porque obviamente si vamos a trabajar con varios sistemas numéricos nos sirve poder convertir los números, ¿cierto? Entre binario, octal, no sé qué, cómo eso es una O, pero ahora sí va a ser una O, octal, y hexadecimal. A veces yo le digo hexa, pero ustedes me entienden que es hexadecimal, ¿cierto? Ahí. Vamos a ocupar la regla mejor. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por si acaso el binario, el octal y el hexadecimal tienen una particularidad, es que se relacionan de la siguiente manera, miren. Hay una relación entre las bases, que justamente es la que nos va a permitir a nosotros convertir de una manera increíblemente simple y rápida, ¿ya? Las bases de estos sistemas están relacionadas de la siguiente manera. Relacionadas de la siguiente manera. Fíjense bien. Si yo escribo, por ejemplo, la base de binario, voy a poner binario en verde, porque sí. Vamos a tener un exponente acá que va a ser 1, ¿cierto? Eso es la base de binario. ¿Sí? Si yo pongo acá la base del octal, que para el octal voy a elegir el... Estoy pensando, voy a poner el morado. Vamos a tener entonces que, o perdón, naranjo. Va a ser 8, ¿cierto? Ahora el 8, ¿cómo lo puedo representar? Como 2 elevado a 3. ¿Ya? Eso no nos dice mucho aparentemente, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con el hexadecimal, que la voy a poner en rojo, solamente para variar. Ahí. Y nos va a quedar así. Nos va a quedar 16, que va a ser igual a 2 elevado a 4. ¿Cierto? 2 elevado a 4. ¿Ya? ¿Y esto para qué nos podrá servir o qué tipo de relación especial será? ¿Ya? Luego, si queremos convertir, convertir, entre sistemas podemos hacer lo siguiente. Entre binario voy a poner directamente, ¿ya? Entre binario y octal, podemos hacer esto. Hacer lo siguiente. Miren lo que vamos a hacer. Supongamos que yo quiero convertir un número. Vamos a ver qué número voy a escribir acá. Voy a escribir el 101101. Sí, ese número me parece bien. Que este número está en binario, ¿ya? Para convertirlo yo voy a aplicar lo siguiente, miren. Voy a partir desde la derecha. En este caso, donde está la coma, ¿cierto? Hacia la izquierda, porque no tenemos número a la derecha de la coma. Y vamos a hacer esto, miren. Vamos a irlos agrupando de la siguiente manera. De 3 en 3.
¿Y para qué nos sirve eso? Podrían preguntarse ustedes. Porque ahora lo que vamos a hacer es simplemente convertir cada uno de estos grupos de números. Por ejemplo, ese 1, 0, 1, lo vamos a convertir tal como si lo estuviéramos haciendo a decimal, porque en realidad el octal y el decimal, al menos desde el 0 hasta el 7, coinciden sin ninguna diferencia, ¿cierto? Así que si yo convierto esto, ¿cuánto sería, por ejemplo, entre comillas, a decimal? ¿Qué nos daría ese 1, 0, 1? Fíjense que yo podría decir entonces, bueno, diría que es 1, va a quedar acá, tenemos el 2, el 1, el 0, así que sería por 2 elevado a 2, no 2 elevado a 1, más, este no va a aportar nada, lo voy a omitir de momento, ¿cierto? Que va a ser 0 por cualquier cosa. Nos va a quedar más ese 1, pero ese 1 solamente va a quedar multiplicado por 2 elevado a 0, que sabemos que eso es 1, de hecho, ¿cierto? Así que en definitiva nos va a quedar un 4 más 1 igual a 5. Ese sería su valor en decimal. Y eso también obviamente se podría aplicar a octal, porque como les digo, desde el 0 al 7 coinciden. ¿Ya? Así que vamos a poner entonces el 5. Aplicamos exactamente lo mismo acá, convertimos ese número binario, ya sea octal, ¿cierto? Que es lo que precisamente estamos haciendo, o un decimal, porque hasta el 7 son iguales, y nos queda nuevamente otro 5. Y uno aquí se pregunta, pero bueno, ¿y con eso qué hacemos? La verdad es que lo que vamos a hacer es esto. Vamos a decir que ese número que está ahí en binario, el 1, 0, 1, 1, 0, 1, que está ahí, va a corresponderse al 5, 5, pero en octal. Así de simple. O sea, me basta simplemente partir acá de la derecha a la coma, que en este caso lo omitimos porque no tenemos parte fraccionaria, agrupamos a 3 y estamos listos. Simplemente convirtiendo ese binario correspondiente a octal, entre comillas. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden preguntarse, pero bueno, ¿y eso cómo va a ser válido si en realidad solo va a agruparlo? Vamos a ver, veamos si es que se corresponden. Una de esas no se corresponden, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Cuánto sería ese 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2? ¿Cuál sería su valor? Quiero que lo calculen ustedes por mientras. Mientras yo tengo la encuesta que estaba corriendo hace como no sé cuántos minutos. ¿Cuánto le da ese número que tenemos ahí? Obviamente después vamos a ir trabajando para poder hacerlo incluso al vuelo. De hecho, si yo mirándolo al ojo, déjame ver qué número es. 12, 13 más 16. De hecho, sería 12, 13 más 2 por 16. Este número es un 32 más un 13 es un 45, según yo. ¿Les da 45? Por si acaso les voy a enseñar también esta forma más rápida, obviamente cuando ya vayamos dominando todo. ¿Ya? Vamos a ver. Tendríamos exponente acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? También uno podría empezar a decir acá, bueno, si es que yo sé, por ejemplo, el peso que tenemos acá, ese 1 aportaría ¿cuánto? Aportaría 1 simplemente, este 0 no va a aportar nada porque obviamente va a quedar multiplicado por 2 elevado a 1, pero es 0. Así que va a aportar este de acá, va a aportar 4. Este de acá aportaría un 8, ¿cierto? Porque quedaría multiplicado 1 por 2 elevado a 3, ¿cierto? Este de acá hubiera aportado un 16, pero no está, ¿cierto? Porque está multiplicado por un 0. Y por último, ese 1 estaría, en este caso, aportando un 32, debido a que quedaría multiplicado por 2 elevado a 5, ¿cierto? ¿Esto cuánto nos da? 40, y eso nos da 5, tenemos 45. ¿Ya? Hay diversas maneras de poder realizarlo. Si esto les parece muy extraño y lo quieren hacer paso a paso, también es súper válido. ¿Ya? No se preocupen por ello. ¿Les dio 45? Voy a preguntar por acá. Me ponen sí, si es que les dio 45. No, si es que no les dio. Y más o menos si es que están calculándolo todavía. ¿Sí? ¿Les dio? Muy bien, entonces, si les dio. 45. ¿Ya? Y vamos a comprobar si se corresponde. Nos bastaría simplemente convertir ese 55 que está en base 8 a decimal. Si nos da lo mismo, quiere decir que estábamos en lo correcto y que por tanto, al menos para este caso, sería válido, ¿cierto? Pero le adelanto que en realidad aquí vamos a ver qué sucede. Ya, así que vamos a hacer el otro, ¿cierto? Aquí son poquitos números, así que quizá podríamos incluso desarrollarlo completo. Podríamos decir entonces que va a ser, acá tenemos un 0, tenemos un 1,
va a ser 5 el dígito por la base del sistema, ¿cierto? Que va a ser 8 elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería 1, más otro 5 por la base del sistema. En realidad van a ver que ya no está dando, ¿cierto? Porque tenemos que esto es simplemente 5 por 8 es 40. Y esto de acá va a ser simplemente 5 por 1, ¿cierto? Así que va a ser 45, efectivamente, en decimal. ¿Ya? Y esa sería la manera en que nosotros podríamos así convertir directamente de binario a octal. ¿Ya? Es muy práctico porque además vamos a ver que podemos pasar también desde acá hasta allá. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar cuando hagamos ya más ejercicio, ¿ya? Probablemente en la clase siguiente. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? De cómo nosotros pudimos simplemente agrupar acá de 3 en 3, ¿cierto? De 3 en 3. Y luego de eso, convertir cada uno de estos. Lo podemos convertir como si fuera, como les digo, decimal, no hay problema, porque en realidad octal y decimal hasta el 7 son lo mismo. ¿Ya? Y aquí comprobamos que efectivamente daba. Esto lo vamos a dejar como demostración. Ahí. Le vamos a poner demostración. Sí, dime, Carlos, ¿qué duda tienes? No traje agua. Me iba a hidratar yo. Dime nomás. Mientras yo escribo por acá. ¿Qué pasa si tienes ese número? Ah, muy buena pregunta. Hagamos un ejemplo más, si tenemos tiempo. Ejemplo. En este caso vamos a convertir ese número que tú me dices. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Es una muy buena pregunta. Claro, sí, sí, sí. Comprendo tu pregunta. Mira. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es simplemente agrupar de 3 en 3 tal cual, pero, ¿cierto? ¿Qué pasa si nos queda solamente uno solo? O nos quedaran dos, no tres. Lo que nosotros hacemos es esto. Es como que rellenamos con ceros únicamente. Porque recuerden que poner ceros hacia la izquierda no cambia un número. Es como que yo les dijera a ustedes, oye, anda a comprar, no sé, 34, 0,34 computadores, por ejemplo. No van a traer algo diferente, ¿cierto? Simplemente este cero no aporta nada, un cero a la izquierda. De ahí viene el dicho popular, ¿no? Así que le rellenamos con cero. Y procedemos a convertir tal cual. Así que este número de acá sería un 1, ¿cierto? Este de acá sería un 3 y ese un 3. ¿Cómo lo convertí tan rápido? Simplemente porque dije 0, 1, 1. Recuerden que si esto está en binario, vemos que ese 1 de acá aporta un 1. Este de acá aporta un 2. Este de acá aportaría un 4, pero no está, así que se queda así nomás. Por tanto, sería directamente un 3. Es una manera muy rápida de convertir los números. Por ejemplo, si tengo ese 1001, en realidad, perdón, 1, 0, 1, 1, yo diría, este aporta 1, este aporta 2, este aporta 4, pero no está, y este aporta 8. Sumo, me queda entonces 11. ¿Sí? ¿Se fijan que es muy rápido de hacerlo de esa forma? Así que tendríamos entonces que este número sería, vamos a poner acá lo que tendríamos que poner, ¿cierto? Deberíamos poner acá X y lo queremos llevar a base 8. Así que convertíamos simplemente el número de esa manera y nos quedaba entonces que el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 en base 2 es igual al 1, 3, 3. Miren cómo quedó. En base 8. Como un número de emergencia. Ahí. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos a mandar la pregunta. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Nos queda ver qué sucede con el número, pero, perdón, cuando queremos convertir a hexadecimal, ¿cierto? Vamos a convertir a hexadecimal. Así que, ¿cómo le puse antes? Déjenme ver. Ya. Luego, si queremos convertir, ¿y saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo interesante. Vamos a tomar esto mismo. Vamos a tomar esto mismo. Estamos reciclando, así que... Ahí. Ahí. Y lo llevamos para acá. Pero voy a cambiar obviamente ahora y voy a poner a hexadecimal, lógicamente. Ese es el cambio.
Le vamos a poner acá también. O del mismo modo debería ser. Acá también. Si queremos convertir entre binario y octal, le vamos a poner hexadecimal. Vamos a poner en rojo acá. Hexadecimal. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo agruparemos? ¿Qué piensan? A ver, ¿qué se les ocurre? Yo mientras voy a borrar acá. De hecho, creo que podría tomarlo directamente, ¿no? Sí, lo puedo tomar. Muy bien. Así, mejor. ¿De cuántos podríamos agrupar? Ya. Pero miren, le voy a dar un tip. Fíjense bien en algo. Le voy a ayudar un poquito más todavía. Miren esto. Miren eso. Y miren eso. ¿Cierto? Claro. Como dice Sebastián, agruparíamos en 4, ¿cierto? De 4 en 4. ¿Ya? Y de hecho, si tuviéramos, por ejemplo, que quisiéramos llevar a base 4, agruparíamos de 2 en 2. Lo que pasa es que la base 4 no se ocupa mucho, la verdad, pero sería totalmente factible. ¿Ya? Así que vamos a agrupar de a 4. Es por esa relación que tenemos entre las bases. Así que vamos a partir, miren. ¿Qué color le voy a poner? Le voy a poner rojo nomás. 4, ahí. Y 4. Y aquí, como pueden ver, nos faltan 2 dígitos. Le ponemos los 0. Le ponemos los 0 nomás, total. No hace ninguna diferencia en el número. Y empezamos a convertir. Este número de acá va a ser, si nosotros lo convertimos, por ejemplo, a decimal, sería un 2. Este número de acá sería un, recuerden, 1, 1, 0, 1. Este aportaría 1, este aportaría 2, pero no está, ¿cierto? Este aportaría 4 y ese aportaría 8. Sumamos y nos queda entonces 12 más 1, 13 simplemente, ¿cierto? Así que sería este el número. 13. Pero 13 no nos sirve así, ¿cierto? Porque estamos convirtiendo a hexadecimal. ¿Qué poníamos si queríamos representar el 13 ahí? ¿Se acuerdan? Recuerden que aquí lo hicimos, miren. Voy a retroceder un poquito ya. Un poquito nomás. Ahí está. Ahí nos había quedado un 13, ¿cierto? Y pusimos la D simplemente. ¿Ya? Eso es lo que hacíamos. Ahí. No se olviden de eso. Recuerden que teníamos, ¿cierto? Que iban del 0 al 9. Después venía la A, la B, la C, la D, la E y la F. Y estos se correspondían, ¿cierto? Con los valores de 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí. ¿Cierto? Ya. Así que en definitiva nuestro número va a ser este. Va a ser el 2D, pero con base 16. Ahí. Ah, le voy a poner con azul. Con azul le ponemos. Ahí. Y podemos lógicamente comprobar también. Podemos comprobar que nos da de la siguiente manera. El 2D en base 16, ¿cierto? Va a ser igual a 2 por 16 elevado a 1 más el 13, que es el número que representaría en este caso la D, el dígito que tenemos ahí, por el 16 elevado a 0, que claramente es 1. Nos queda, por tanto, 32 más 13, ¿cierto? 45 en base 10, ¿sí? Y sería totalmente válido. Esto lo podemos hacer como ustedes pueden ver, así, pero con todos los números que queramos. Vamos a ver uno más. Uno más. Vamos a poner acá el 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Muchos 1. Como pueden ver, en realidad da lo mismo que sean muchos, ¿sí? Va a ser el mismo procedimiento. ¿Ya? Y esto lo voy a dejar un poquito abajo para que así lo vean. Ahí. Así que podemos trabajar en este. Trabajen en este. Esto es lo último que vamos a hacer hoy día. Después ya el día miércoles lo que vamos a hacer es más que nada ver que se puede trabajar a la inversa y vamos a ver qué pasa con los números fraccionarios. O sea, que tienen parte fraccionaria. Porque hasta ahora todos los números son enteros, ¿cierto? Y no, obviamente tenemos números que tienen parte fraccionaria. ¿Cuánto les da eso? Mientras yo empiezo a mover un poco estos numerillos. Para acá. Lo vemos por acá. No se olviden que la grabación va a estar disponible el día de hoy. El apunte también. De hecho, probablemente en pocas horas. Yo tengo después una clase justamente después de esta, así que quizás no alcanzo a cargarlo inmediatamente, pero voy a hacer el intento de cargarlo inmediatamente, ¿ya?
Si no alcanzara a cargarlo, lo termino de cargar más tardecito. Yo calculo que antes de las 6:30, en el peor de los casos, ¿ya? ¿Y qué hacíamos? Partimos desde acá, ¿cierto? Y vamos agrupando. De 2, perdón, de 4, en 4, ¿cierto? En 4. Miren, me quedó justo. Pero bueno, podría haber quedado, ¿cierto? Algunos sobrantes y le rellenábamos con 0 simplemente. Aprovecho también de comentarles que en este curso se nos hace mucho más fácil hacer todos los procedimientos si al menos manejamos los números en binario desde el 0 al 15. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, se lo saben, les ayuda un montón. Siempre se puede convertir, obviamente, a mano, pero hace súper útil todo. ¿Qué número sería ese que está ahí? Vamos a ver qué tendríamos. Fíjense lo que yo hago generalmente. 8, 4, 2, 1. Tendríamos, ¿cierto?, que estaría aportando acá con el 1. Tendríamos un 8. Tendríamos otro 1 acá. Sería ese 1 de ahí. Así que nos quedaría así. Perdón. Un 9, ¿cierto? 9. ¿Ya? Si queremos, por ejemplo, ese número, ¿qué número sería ese? Tendríamos que este de acá aporta un 4, ese un 2, ese un 1. Sería, por tanto, 4 más 2, 6, más 1, 7. Tendríamos este de acá, que sería otro 7, ¿cierto? Y más, o perdón, no más, sino que en realidad con este otro dígito, que sería 8, sería 4 y sería 1, ¿cierto? Sería 12 y sería más 1, 13. Que el 13 dijimos, ¿cierto? Lo tenemos escrito ahí, que es representado por medio de la D. Así que en definitiva nos va a quedar el siguiente número. Nos queda que va a ser 1000, lo podría copiar completo, ¿no? Ya, vamos a ponerlo así. Ese número, ¿cierto? Que está acá, 1101. En base 2 va a ser igual a simplemente el 977D. 77D. Y eso va a ser, por si acaso, en hexa, ¿cierto? Estoy tratando de hacer una D que sea decente, pero no me costaba. Ahí está. ¿Ya? Y ustedes lo pueden comprobar si así lo quieren. ¿Ya? Multiplicaríamos simplemente el 9 por 16 elevado a ver, 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Elevado a 3. Después más ese dígito por 16 elevado a 2, más ese dígito por el 16 elevado a 1, ¿vale? Es decir, por el 16 únicamente. Y por último le sumamos el 13, ¿cierto? Y con eso nos va a dar el valor. Ahí. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Vamos a mandar la pregunta. ¿Sí? Ya. Muy bien. Y para terminar, lo que voy a hacer es simplemente comprobar estos números. Vamos a ver que nos dé lo mismo, ¿ya? Lo voy a hacer en la calculadora, sí. Esto va a quedar grabado, así que ustedes lo van a poder chequear. Vamos a comprobar la calculadora, para que escuchemos algunos números que creo que ustedes ya conocen o alguna vez lo escucharon también. Ya, el 9 queda por 16 elevado a 3. Más el 7 por 16 elevado a 2. Más el 7 por 16. 7 por 16 y más el D, ¿cierto? Que según nos indican acá, se corresponde con el 13. Así que nos quedaría más 13. El número sería, según lo que hemos calculado, si que está todo correcto, vamos a ver. Vamos a ponerle acá. Según lo que estamos viendo, sería 38.781. Esto sería en decimal, ¿cierto? Como a modo de comprobación únicamente. ¿Y cómo lo hacemos para convertir acá? Miren, vamos a hacer algo muy parecido a lo que yo estaba haciendo para desarrollar más rápidamente los problemas. Voy a copiar acá. Miren lo que voy a tener ahí. Bueno, voy a copiar bien. Voy a copiar bien este número. Me lo voy a llevar para acá. Y simplemente voy a ir viendo las potencias que le corresponden. ¿Ya? Vamos a tener acá el 1. ¿Cierto? Acá este aportaría un 2, pero no está. Este de acá va a aportar un 4. Ese va a aportar un 8, ¿cierto? Ese de acá va a aportar un 16. Ese de ahí un 32. Ese de acá un 64, ¿cierto? El siguiente aportaba 128, pero no está. Este de acá va a aportar 256. Ese de ahí, 512. Ese de acá, 1024. ¿Cierto? Después vendría 2048, 8192.
Después, ¿cuál vendría? 16.000 algo, ¿cierto? Después 32.000. Y estamos bien, ¿o no? Vamos a ver. No, me equivoqué en una. ¿En cuál me equivoqué? Venía el 4.000, ¿cierto? Acá. Vendría el 2048, vendría el 4096, ahí sí. Después vendría el 8192. Después vendría el 16.000, que siempre se me olvida, vamos a calcularlo. A ver, era 8.192 por 2, sería el 16.384 el que tengo con la flecha ahora a la izquierda. Y por último por 2, sería el 32.768, el que está acá. 32.768, si no me equivoqué. A ver, veamos si no me equivoqué. Ahí está bien. ¿Ya? Así que si sumamos todo eso, nos debería dar. Vamos a ver. Más el 4.096, más el 1.024, más el 512, más el 256, más el 64, ¿cierto? Más 32, más 16, más el 8 y el 4, en realidad esos son 12, ¿cierto? Y más el 1. ¿Y nos dio o no nos dio? Nos dio, ¿cierto? Está en lo correcto. Obviamente no hace falta que ustedes después verifiquen esto así, ¿ya? Esto es más que nada como ejercicio para ir soltando un poco la mano, ¿ya? Así que bueno, ¿alguna duda que pueden tener? Por favor me escriben ahora o me lo comentan por audio para poder resolverla, porque al menos hasta ahora hemos llegado ya al final de lo que íbamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y la clase siguiente, como les decía, veríamos, ¿cierto?, esto cómo funciona en reversa, vale decir, pasando de, por ejemplo, hexadecimal a binario, ¿cierto? Y hacer conversiones entre los diferentes sistemas. Y la parte fraccionaria, que eso es algo que todavía no vemos, ¿cierto? Vamos a mandarle la pregunta acá para ver si ustedes pueden responder y vemos qué tal todo. ¿Cuánto fue lo que utilizamos de espacio? Igual está bien, ya. Para una clase. Este numerito como que queda un poco raro ahí, ¿o no? Lo vamos a dejar acá dentro con los demás. 4.096. Y son números que lo han escuchado, supongo. ¿Ya? Porque como está todo en binario, en realidad uno esto lo ve muchas veces. Claro, los sistemas que vamos a ver son el binario, octal, decimal y hexadecimal. Serían todos los sistemas que nosotros vamos a revisar. Y en realidad cualquier otro sistema posicional se podría trabajar sin ningún inconveniente, ¿ya? Pero estos son los que más se utilizan en la actualidad, ¿ya? Así que bueno, si no hay más dudas, entonces los dejo por hoy. Nos vemos el día miércoles. Espero que tengan una gran semana. Saludos, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos.